Sí, pero para la atención así me gustaría saber a qué está orientada esa ayuda, ¿no? Si está a la recuperación, a qué etapa Ah, ya. corresponde la ayuda. Sí, Sí, básicamente es la respuesta. La ya. rehabilitación y la reconstrucción ya escapan de esa etapa. Esa es la respuesta. Luego, a través de convenios que se vienen realizando, que se fueron realizando, se logró aplicar ciertas medidas para la rehabilitación y luego la reconstrucción, que hasta ahora continúa. Pero la ayuda humanitaria básicamente es en el momento de la respuesta. ¿Qué Ujú. significa la respuesta? O sea, ayuda humanitaria es disponer de kits de emergencia, es decir, abrigo, alimentación, salud, si es necesario establecer albergues, la instalación y gestión de los albergues, con todo lo que implica el albergue, que es seguridad, comunicaciones, establecer la ayuda emocional y también la seguridad y otros elementos. En el módulo 1 y tal vez en el módulo, en la sesión 4 me parece, les puse la carta de ayuda humanitaria, que es conocido como la carta marco esfera. También está en la plataforma. Ese documento de marco esfera contiene los principios que todos los países deben considerar cuando se requiere apoyar humanitariamente a otro país. Es una lista, digamos, de todas aquellas acciones que se consideran ayuda humanitaria. Te sugiero que lo revisemos, es muy útil. Esperemos que no afrontemos una situación de esa naturaleza, pero si llegara el caso, bueno, en cuanto a ayuda humanitaria, es en el marco de esfera, están todas las acciones que se consideran propias de una ayuda humanitaria. Incluso la recuperación económica, pero no necesariamente con fondos, sino con normativas, ¿no? En el caso de la ayuda humanitaria económica. Pero lo que sí es salud, alimentación, búsqueda y rescate, eso sí se considera parte de la ayuda humanitaria en la respuesta. Muy bien, si no hay otra consulta, continuamos. Corresponde ahora hablar sobre los planes específicos de la gestión del riesgo. Ya hemos hablado desde la sesión 1 cuáles son los componentes de la gestión de riesgo de desastre y cuáles son los procesos de la gestión de riesgo de desastre. Ustedes recordarán que cuando hablamos de gestión, ya les he comentado varias veces que hablamos de 4 fases, ¿no? De planificar, de hacer lo que hemos planificado, de verificar que lo que estamos haciendo corresponde a lo que se planificó, y si no es así, pues actuar, es decir, volver a replantearse o corregir si es que hay desviaciones. Bueno, todo ese ciclo en grandes rasgos, eso es gestión. Pero ¿qué vamos a gestionar? Vamos a gestionar tanto en la gestión prospectiva, en la correctiva y en la reactiva. Cada uno de estos componentes tiene sus procesos y cada proceso maneja determinados planes. Un plan funciona para determinado proceso y otro para otro proceso. Eso lo tenemos aquí. Miren, cuando nosotros hablamos de evaluación de riesgo, que hemos tenido una sesión destinada a ello, hablamos de la gestión prospectiva y del proceso de estimación del riesgo. Si bien estimación va a estar presente en diferentes momentos, principalmente es, digamos, el paso 1. Ustedes, cuando están trabajando en sus distritos judiciales, recordamos que lo primero que tienen que dominar es conocer la fenomenología, o si quiere, los desastres históricos de su zona y determinar cuáles son los riesgos que enfrenta su institución y las personas que trabajan en su institución, sus recursos y activos frente a ese riesgo. Para eso se maneja la evaluación de riesgo. Pero cuando hablamos de prevención y reducción del riesgo, recordarán
que buscamos actuar, es decir, ¿qué vamos a hacer para prevenir? Y cuando hablamos de prevenir, les hago siempre hincapié que estamos hablando de evitar la exposición. Y cuando decimos reducir el riesgo, es diseñar ingeniería o planear o plantear actitudes distintas para reducir los impactos del desastre. Y en ambos casos, para prevención y para reducción del riesgo, hay un plan que se llama Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, según como lo estemos diseñando para el distrito, para la provincia, para el sector. Y ya cuando hablamos de la parte reactiva, que la parte reactiva es la preparación, la respuesta y también la rehabilitación, tienen sus respectivos planes. Hay un plan de preparación, es decir, cómo vamos a entrenar a nuestro equipo de brigadista, nuestro equipo de grupo de trabajo para la gestión de riesgo, el equipo de trabajo en la oficina de gestión de riesgo, etc. ¿Cómo lo vamos a preparar y en qué? Ese es un plan de preparación. Y cuando vamos a afrontar la respuesta, también tenemos un plan de operaciones de emergencia y también un plan de contingencia. Eso está orientado a la respuesta. Para el momento de la rehabilitación, es decir, terminado el impacto y al poco tiempo tenemos que rehabilitar aquellas actividades críticas y otra rehabilitación va a tomar cierto tiempo. Pero tanto las críticas como todas las actividades tenemos que rehabilitarlas. Para eso tenemos un plan de rehabilitación. Y aquello que ya es a largo plazo, que requiere pues cambiar de infraestructura, volver a construir, eso será reconstrucción. Pero hay un plan que es, digamos, también transversal a todos, que es el plan de educación comunitaria. Probablemente muchos cuando escuchan plan de educación comunitaria les suena a comunidad, ¿no? Pero el nombre es comunitario, pero lo que busca es diseñar qué capacitaciones se requieren programar en 1 año, 2 años o 3 años que están destinados a apoyar la preparación y apoyar la respuesta. Ese es el plan de el plan de educación comunitaria. Históricamente se ha orientado a la respuesta, pero últimamente ya se está haciendo planes de educación comunitaria también orientados a la prevención. Ahora, cuando hablamos de planes específicos, ustedes van a encontrar una serie de planes, pero los planes específicos, los que están determinados en una resolución, son 5. Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, también conocido como PPRRD. Plan de Operaciones de Emergencias. Plan de Contingencia. Plan de Rehabilitación. Y el Plan de Educación Comunitaria. Estos 5 planes son los planes específicos de la gestión de riesgo. Es decir, los planes mínimos que tienen que tener todas las instituciones. Entonces, cuando recordaremos que establecimos algunos objetivos estratégicos en el Plan de Gobierno de Poder Judicial, en su PEI y en su POI, uno de ellos decía que cada distrito judicial tiene que tener elaborado y aprobado e incluso evaluado sus planes específicos. Entonces ustedes tienen que desarrollar a cada nivel, a cada distrito judicial, estos 5 planes. No necesariamente lo van a hacer en 1 año, porque a veces la realidad pues es mucha dificultad para hacer todos los 5, pero se espera pues que cada año por lo menos tengan 2, tal vez 3, y cada cierto tiempo sean actualizados. Cada que tiempo se actualiza, por lo menos cada 3 años. Hay algunos que lo hacen a 5 años, pero últimamente el estándar es para 3 años. Muy bien, entonces brevemente voy a hacerles una descripción de cada uno de estos planes, de tal manera que ustedes sepan diferenciarlos y por supuesto estén prestos para participar en la formulación de cualquiera de ellos. El plan de prevención y riesgo de desastre, como su nombre lo indica, está basado en aquellas acciones orientadas a la parte preventiva y a la parte de corrección. Pero todo eso también tiene ayuda.
ya existen lineamientos técnicos y yo le he puesto en su sesión 1 en la plataforma para que ustedes lo descarguen. Ya hay lineamientos para elaborar estos planes, para elaborar los planes de prevención y de reducción, los dos en uno solo. Pero, ¿qué es lo importante en esto? Esta dirección que está aquí la voy a pasar por el chat. Yo quisiera que si tienen capacidad, si pueden entrar, vamos a pasarlo por el chat, a ver. Si pueden entrar en este momento para que la conozcan. Yo les hablé mucho de esta página y es importante que ustedes la manejen. Pueden entrar también a internet, a ver. ¿Están viendo en pantalla? Sí se ve. Perfecto. Miren, ingresen por favor y si no pueden, yo voy a tratar de explicarles. Así como en el SIGRID entramos y tenemos información de fenomenología según alguna localidad, aquí este dashboard o tablero de control lo produce INDECI. Y aquí lo que van a encontrar es todos los eventos registrados desde el 2003. Desde el 2003, INDECI ha sistematizado todos los informes de emergencias que se agregan en el SINPAC. De tal manera que podemos saber dónde y qué sucede. Digamos que vamos a coger una provincia, o un distrito. Ustedes díganme, a ver, ¿qué cogemos? Una región primero, a ver, un departamento. ¿Sí? ¿La Libertad les parece? Acabo de escoger La Libertad y me indica que desde el 2003 a la fecha, estos son los lugares que han sufrido incidencias. Y estas son las incidencias. Me dice que principalmente en La Libertad tenemos lluvias intensas. Más de 1000 en los últimos años. Y me dice además cuáles son los lugares a nivel de distrito que han sufrido estas lluvias intensas. A nivel de provincia también me indica. Y aquí un gráfico para ver cómo se ha movido ese fenómeno en el transcurrir de los años. También me permite ir un poco más fino, es decir, escoger la provincia. Vamos a ver Chepén. Y entonces me dice que Chepén ha sufrido 39 lluvias intensas desde 2003 a la fecha. Y que los distritos que más han sufrido son Pueblo Nuevo con 30, Pacanga con 21 y Chepén mismo con 15. ¿Se dan cuenta de la utilidad de este dashboard? Ustedes ya saben a través de, incluso a nivel de distrito, vamos a nivel de distrito, a ver. Vamos a escoger un distrito. Vamos a coger Pacanga. Entonces, si yo estoy en Pacanga, yo sé que desde 2003 a la fecha ha habido 9 lluvias intensas y inundaciones, ha habido 6 principalmente, y el resto son eventos menores. Por tanto, mi plan de prevención y reducción de riesgo se orientará a lluvias intensas. ¿Alguna consulta? ¿Están viendo la página en sus computadoras, en sus celulares? Una vez que tenga esta información, me sirve para plantear aquellos proyectos destinados a reducir los impactos de este tipo de emergencia. Y también, si es posible, a prevenirlos. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque tal vez a nivel de distrito o incluso a nivel de provincia, pues no tienen recursos o no han podido contratar un equipo para que desarrolle la evaluación de riesgo. Entonces, a falta de evaluación de riesgo, sí puedo detallar o tener una aproximación de los eventos
en la zona donde vengo desempeñando mis funciones. O sea, no necesito de todas maneras tener un equipo de evaluación de riesgos si no tengo recursos. Sí puedo obtener información porque INDECI ha desarrollado esta página muy detallada. En el plan de prevención y riesgo de desastre, yo tengo que establecer detalladamente qué acciones voy a realizar. Y esas acciones tienen que estar presupuestadas en función del tipo de evento según la temporada. Como ya tenemos un calendario de peligros, yo sé que en determinados meses afronto determinado fenómeno, en otros meses otro tipo de fenómeno. Entonces mis acciones, las que yo estoy destinando para prevenir y para reducir, las sustento y las presupuesto con el equipo de planificación de la entidad. La actividad, el presupuesto, las fechas en las cuales se van a realizar y los responsables que están a cargo, todo eso se hace una matriz y prácticamente ese es el centro, el foco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres. El plan tiene una serie de fases y casi todos siempre son lo mismo, ¿no? Ustedes recuerdan que lo primero, nos dedicamos a buscar información, la almacenamos, tenemos información física, información del distrito territorial, información de los recursos, de la población, el clima. Toda esa información nos va a servir para hacer un diagnóstico de la zona. Y en función del diagnóstico, entonces viene la formulación, que no es otra cosa que decir, voy a hacer tales actividades en estas fechas, con este presupuesto y estos responsables. Esa información ya formulada pasa por opiniones, ¿no? Primero lo ve las autoridades de la institución, un grupo técnico que se ha conformado, y luego se tiene que presentar a la población. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de participación ciudadana? Bueno, eso se presenta a la sociedad, a los grupos de interés, y ellos lo validan. ¿De qué manera? ¿Están de acuerdo? ¿Les pareció que se omitió tal tema? ¿Nos dan algunas ideas? Se mejora. Y finalmente, cuando eso se determina ya la versión final, se emite una resolución y ese plan es el que se va a desarrollar los próximos 3 años, generalmente para 3 años. Entonces empieza la fase de implementación. Esta es más o menos una matriz donde ustedes pueden ver algunos proyectos y acciones que se van a realizar. Determinan más o menos una fecha, en qué tiempo estimado se va a hacer. Determinados proyectos tienen que estar acompañados de una ficha técnica, donde implique, hay fichas ya estandarizadas para algunos proyectos, donde se establece cuáles son los objetivos, los beneficiarios y de dónde proviene el dinero que se va a dedicar a esa actividad. Hay una serie de fichas que ya son prácticamente estandarizadas. Pero esta es la característica de este plan de prevención y reducción de riesgo de desastre, que es una suerte de inventario de acciones presupuestadas detalladamente, calendarizadas y con responsables. Y hay unos indicadores también, como siempre que en todo plan tiene que haber indicadores, que nos permite verificar si se está cumpliendo lo que se ha planificado. Ahora, esta secuencia que es ordenada, ¿no?, requiere que el equipo lo respete y que vaya paso a paso planteando estas fases. Algunas veces, vamos a dejar de compartir un minuto, como estoy grabando la capacitación. Aprovechamos para ver si hay preguntas hasta aquí.